Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con estas relaciones que tiene el agua con la planta con el agua. Ya vimos las características del agua, sus propiedades y demás. Hoy vamos a ver en esta unidad cómo ingresa el agua a la planta, cómo se mueve por ella, cómo la pierde a partir de sus hojas, cómo lo podemos determinar y cómo esto va a afectar o no su comportamiento en distintos ambientes. Nosotros habíamos empezado al principio en la unidad 1 hablando de que los organismos vivían en un medio líquido donde tenía muy poca incidencia de la luz ultravioleta, donde estaban muy bien hidratados, pero al decorrer de los tiempos ese medio acuoso se fue limitando y tuvieron que salir a la superficie. Al salir a la superficie se encuentran con dos problemas: la luz ultravioleta y, por otro lado, la falta de agua y la aparición de un sustrato más sólido que en el que ellos se encontraban. Esto llevó a que tuvieran que modificarse, y lo primero que modificaron fue dentro de la célula la aparición de una organela que hasta el momento no estaba o no tenía una importancia muy marcada, que fue la vacuola. Tuvieron que unirse y formar talos, empezaron a formar zonas de crecimiento, empezaron a hacer funcionales orificios para el intercambio gaseoso que antes lo tomaban por difusión en el agua. Si ya habían tenido algún sistema de reproducción, sistemas reproductivos empezaron a recubrirse de compuestos químicos para evitar su deshidratación y tuvieron que mantenerse agarrados a su sustrato. Esto fue posible por una serie de cambios bioquímicos. Por un lado, la aparición de cutinas sobre las superficies de estos organismos para evitar el exceso de pérdida de agua, la lignina que le estaba dando protección a esos nuevos órganos o esos nuevos componentes de su cuerpo que aparecían, y aparece la esporopolenina, que fue lo que le dio resistencia a los órganos reproductivos. Eso hace que empiecen a diferenciarse dos tipos de organismos: los poiquilohídricos y los homoiohídricos. Los poiquilohídricos fueron los primeros en salir y fueron aquellos organismos que dijeron: bueno, yo voy a sobrevivir teniendo el mismo contenido de agua que contenga el ambiente que me rodea. Eran organismos muy pequeños, tenían una citoplasma, una estructura muy densa, casi no tenían agua. El citoplasma era muy capaz de contraerse y era capaz de perder casi todo el volumen de agua, entrar en un sistema como de dormancia y al rehidratarse recuperar su vida. Sin embargo, los homoiohídricos fueron aquellos que a partir de las algas verdes empiezan a tener vacuolas y su contenido hídrico ya comienza a ser muy diferente al del medio que lo rodea, y la que se encarga de mantenerlos hidratados y mantener el contenido hídrico diferente es el intercambio o la cantidad de agua que esa vacuola pueda estar movilizando. Por supuesto, estos organismos pudieron permanecer cerca solo de zonas muy húmedos o lugares con mucha presencia de humedad. Tenían organelas, son los primeros que diferencian órganos para absorber el agua y para perderlo. Tienen cutículas protectoras y son los que son mayoritarios en este momento. Si nosotros miramos en un esquema reproductivo, vamos a ver cómo a partir de las primeras bacterias fuimos teniendo, a medida que se nos secaba el ambiente, el avance de las plantas poiquilohídricas, donde uno de los últimos representantes que todavía tenemos son las briófitas, y la aparición de las plantas homoiohídricas, que aparecen a partir de las licófitas y de las pteridófitas, donde aparecen en este momento la presencia de haces conductores. Si vemos algunas formas de cómo evolucionaron, vemos que tenemos todavía briófitas que pueden tolerar la desecación, llevando a un equilibrio con la atmósfera, es decir, pueden sostener potenciales de agua tan bajos como menos 40 megapascales en algunos casos. De las que tienen haces vasculares hay tres grandes tipos: aquellas que no soportan la desecación y se mueren, aquellas que van a soportar la desecación escapando a los periodos de falta de agua, permaneciendo en estado de semilla o en estados de resistencia, y que van a cumplir su ciclo en los cortos periodos de lluvia, que se las llama efímeras y que duran muy poquito tiempo, que son muy típicas de los desiertos, y aquellas
plantas de desierto que se adaptaron a la pérdida de agua y que generaron modificaciones, sea por el tipo de fotosíntesis que van a realizar, sea modificando la apertura y cierre estomático, invirtiéndolo y abriéndolo durante la noche y cerrándolo durante el día, sea porque generan zonas de almacenamiento de agua y se hacen suculentas, o porque redujeron sus estructuras evaporantes a su mínima expresión. Ahora, ya vimos en la primera teoría que el agua se rige por leyes físicas y su absorción y movimiento dentro de las plantas también. Esto se sabe porque todas las teorías fueron posibles, sobre todo la última, fue posible demostrar mediante un artilugio completamente físico. Y una de las propiedades, sea cual sea la teoría que se va a basar, es en la cohesividad del agua. Que imagínense que arman unos bloques de Lego que primero, una vez armados, son difíciles de volver a separar. Y esta propiedad es la que lleva a las dos teorías que explican el movimiento del agua. Si decimos que el agua se mueve por leyes físicas, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el agua se va a mover a través de un continuo, el famoso continuo suelo, planta y atmósfera. Esto tiene tres grandes pasos, tres grandes momentos, de los cuales dos vamos a ver hoy. Uno, el ingreso del agua por la raíz, y el movimiento o transporte a través del xilema. Y el último, el transporte y movimiento del agua desde la superficie evaporante, o la hoja si ustedes quieren, hacia el aire. El agua se va a mover de dos maneras. Se va a mover por difusión masal o se va a mover por flujo, se va a mover por difusión o se va a mover por flujo masal. ¿A qué llamamos difusión? La difusión es el movimiento individual de las partículas de agua de un punto hacia otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en el ingreso en la célula y en la pérdida de agua por las hojas? Y el flujo masal es como se mueve el agua en cualquier tubería, manguera, canilla o la columna de agua en el xilema, que también como se mueve al absorberse y en su transporte por xilema. Esos son los dos grandes formas que tiene de moverse el agua. Si el agua se mueve por difusión, cumple la ley de Fick, que ustedes ya lo vieron en química. La ley de Fick dice que la cantidad de sustancia movida por unidad de tiempo es igual a un coeficiente de difusión que depende de lo que se está moviendo y la matriz donde se está moviendo, por el área por el cual se va a mover, por un gradiente de concentraciones o cambio de concentración por unidad de distancia. ¿Sí? Lo tenemos representados acá en como que fuera un cuadrado y el agua se va a mover de un extremo del cuadrado al otro. La velocidad con que se afecta este movimiento depende básicamente del área por donde se va a mover el agua, la distancia que estamos queriendo evaluar y la diferencia de concentraciones o potenciales que tenemos entre dos puntos. Y también va a estar influida por las propiedades del soluto, ¿sí? Y por supuesto del solvente. La forma de la molécula, el tamaño de la molécula, la carga de la molécula, y una vez que esto lo tenemos homogeneizado, va a depender de la viscosidad del solvente y de las propiedades de la solución en la que se encuentre, concentración, pH o presencia de otras sales. Todo esto me va a estar afectando cómo se mueva el agua. Si lo llevamos a una célula, la velocidad de difusión es afectada por las propiedades de soluto y solvente, quiere decir que esto va a depender de que las membranas o paredes por las cuales debe tropezar les van a dar o van a bajar drásticamente esa velocidad de difusión. En general, las canales entre células llamados plasmodesmos y las acuaporinas aumentan esa velocidad de difusión. Si nosotros queremos saber cuánto se mueve una molécula, tomemos una molécula pequeña que difunda fácilmente por las membranas, que en una célula de unos 50 micrómetros de tamaño, tarda 0,6 segundos para cruzar de un extremo al otro. Esto quiere decir que tardaría 8 años en moverse 1 metro.
Así que no es la forma más eficiente de que la molécula de agua se esté moviendo por la planta. Hablamos de que una de las modificaciones que presentan las plantas es la presencia de aquaporina. Fíjense, si tuviera que difundir por la membrana libremente, la cantidad de agua que se mueve es muy pequeña. Sin embargo, las aquaporinas, que no es otra cosa que unas moléculas insertadas en la membrana, que son como canales y que facilitan su paso, aumentan mucho su velocidad de difusión. Si miran a la derecha, van a ver la expresión de las aquaporinas en función del agua. ¿Y cómo medimos el agua? Por un aumento de volumen. Dijimos que el agua generaba en las células una presión de turgencia y eso aumenta su tamaño. Si ustedes ven en el dibujo, van a ver en la parte superior las células con aquaporina y en la inferior las células sin aquaporina, y ven que en 35 minutos aquellas que tenían aquaporina aumentaron marcadamente su tamaño en relación a las que no tenían, que es exactamente lo mismo que les está mostrando el gráfico a su costado, donde vemos marcado el aumento de las células con y sin aquaporina en su volumen. Esto le mereció al señor Peter Egre. El descubrimiento de estas aquaporinas hizo que se ganara el premio Nobel en el de 2003. Estas aquaporinas no son otra cosa que canales que tienen puertas, es decir, son canales que son regulados, no son canales libres. La célula puede manejar el ingreso o no de agua. Son tetrámeros, pero cada monómero del tetrámero es un canal. ¿Sí? Acá ven la representación tridimensional del canal cerrado y abierto, y de qué va a depender de que ese canal esté cerrado o esté abierto. Para que el canal esté abierto, sus puertas tienen que estar fosforiladas. Es decir, en una condición normal, bien irrigada, en las puertas se agrega una molécula fosfato y esa puerta está abierta. Si hay una situación de sequía, por ejemplo, o una situación de salinidad en algunos casos, esa puerta se desfosforila, y al desfosforilarse el canal se cierra. A la inversa, si tengo un exceso de humedad, tengo un encharcamiento, el ambiente o la situación, al haber tanta agua, cambia su pH. Hay un exceso de protones. Como hay un exceso de protones, esos protones se van a unir a las puertas, y al unirse a ellos también cierran el canal de ingreso de agua. Quiere decir que la apertura o cierre de los canales va a estar básicamente condicionada por los factores externos. Dijimos también que se mueve por flujo masal. Y si se mueve por flujo masal, volvemos con nuestra querida física, se va a ver afectada por la ley de Poiseuille, que dice que la velocidad o el flujo va a depender del diámetro del tubo. Y si ustedes recuerdan en la ley de Poiseuille, el mayor componente, el componente que más peso toma porque se eleva a la cuarta potencia, es el diámetro que tenga ese tubo. Ustedes ven en el gráfico a la derecha la cantidad de área que necesitaríamos para trasladar la misma cantidad de agua. Donde tengo un diámetro con un tubo con un radio de 40 micrómetros, es el primer caso, vemos que necesitamos el área muy pequeña, pero si el diámetro del tubo fuera de 20 micrómetros, ya necesitamos 4 veces el área requerida del primer caso, y si fuera de 10, precisamos 16 veces el área para mover el mismo volumen de agua. Y, junto con la ley de Poisson, el otro que explica ese movimiento de agua es Ohm. La ley de Ohm, que ustedes lo conocen por electricidad. Bueno, en este caso Ohm asimiló la corriente eléctrica con el movimiento del agua y dice que la intensidad de la corriente eléctrica es voltaje sobre resistencia. Él dice, bueno, ¿cuál sería mi voltaje? Y bueno, el voltaje para Ohm, explicando el movimiento del agua, es las diferencias de potenciales entre un extremo y el otro. Y las resistencias, todo aquello que se oponga al pasaje del agua. Entonces, en un ejemplo muy sencillo, si a ustedes les parece, miramos cómo se mueve el agua desde el sitio de origen, que sería aguas de corrientes, o en la presión de agua que esté dando el municipio, y la canilla de sus casas. En la canilla de sus casas el agua sale a la presión atmosférica.
Cuanto mayor sea ese gradiente, mayor va a ser la presión que trae el agua. Ahora, ¿de qué depende o cuál sería la resistencia que salga el agua en su casa? Sencillamente que la canilla esté abierta o esté cerrada. Y a medida que la canilla se abra, la resistencia va a disminuir y el flujo de agua va a aumentar. Lo mismo ocurre con la electricidad. Si lo graficamos esto en una planta, podemos ver que usa más que resistencia, se habla de conductancia, que la conductancia es la inversa de la resistencia y la van a representar con K, la van a encontrar más veces mencionadas como K. A medida que la conductancia es alta, el flujo de agua es alto y se representa como 1 sobre la resistencia. Y a la planta se la puede dividir en módulos y manejarlas como módulos de conductancia separadas. Un primer módulo es la raíz, un segundo módulo es el movimiento por el tallo y un tercer módulo es el movimiento por las hojas, que es como lo vamos a tratar de ver a lo largo de esta teoría. Además, yo puedo esos módulos, si mi planta es ramificada, decir que cada ramificación es un módulo de movimiento de conductancia. Volvemos a resistencia y conductancia y volvemos a Poiseuille con el tema del diámetro. ¿Sí? Entonces, la resistencia es mayor en las muestras que tengan menor diámetro. ¿Sí? Entonces, la anatomía del xilema, que son tubos que tienen un diámetro, me van a estar influyendo el flujo del agua en la planta. Y mi canilla, ¿quién sería en la planta? Y bueno, la canilla o una de las resistencias es el estoma, que esté abierto donde pone poca resistencia, es decir, una muy alta conductancia, o cerrado. Y yo esa conductancia estomática, ya lo vimos en la clase anterior, lo puedo medir fácilmente con un conductor. Entonces tenemos este continuo suelo-planta-atmósfera, que lo vamos a dividir en módulos y que sabemos que se va a guiar por estas leyes. ¿Cuál es la primera etapa? Es el movimiento del agua hasta el ingreso a la raíz, que va a tener un movimiento radial. Este movimiento desde el exterior o desde la epidermis de la raíz hacia el xilema, ¿sí?, se va a poder dar por 3 vías. Una vía apoplástica, que ya ustedes saben, es a través de las paredes. Una vía simplástica, y que en ese caso no va a cruzar ninguna membrana. Una vía simplástica donde utiliza plasmodesmos y utiliza una única vez la membrana para ingresar a la célula y luego se mueve por conexiones internas. Y una vía transcelular donde va a atravesar varias veces las membranas plasmáticas. ¿Qué implican estas 3 vías? Implican diferentes grados de resistencia. Los factores que van a afectar el movimiento de agua a través de este córtex radical van a ser la presencia de aquaporina, ya vimos el porqué, la presencia de plasmodesmos, que lo van a facilitar, y la presencia de una endodermis y exodermis que van a estar lignificadas y que ustedes conocen como banda de Caspary. Las exodermis la endodermis es una banda completa de Caspary, pero en las membranas externas también hay zonas con esta banda de Caspary, que es una banda que restringe la conductancia de agua y solutos. Es decir, no la va a dejar seguir pasando por apoplasto y las obliga a ingresar al simplasto. Pero además, esta banda de Caspary no deja el ingreso de solutos. Por lo tanto, funciona como un filtro para el de agua. Si fíjense que si estamos viendo, acá vemos en la imagen superior izquierda cómo sería un corte anatómico de una raíz, marcando la banda de Caspary, como el agua se viene moviendo por los espacios intercelulares, en general se mueve por apoplasto, que es la vía de menores resistencias, hasta la banda de Caspary, y que en la imagen inferior izquierda ven que pues un esquema de que al moverse el agua a través de la banda de Caspary, el agua va a ingresar, pero los solutos, por ejemplo, en este caso no pueden pasar esta banda de Caspary. Esto se ve muy marcado y lo vamos a volver a ver cuando veamos qué pasa con los manglares que viven en aguas salinas y sin embargo puede absorber agua, y es porque la banda les está filtrando las sales, las está dejando por fuera de la raíz.
Una vez que el agua ingresa a la raíz, la segunda etapa es el movimiento del agua a través del xilema, que es el movimiento más importante, el que recorre las más grandes distancias y que tiene como fuerza impulsora la evaporación del agua en la superficie de las hojas. Al evaporar agua en la superficie de las hojas, eso genera un gradiente de tensión. ¿Se acuerdan que vimos lo del déficit hídrico y cómo cambian las tensiones de acuerdo al vapor de agua en la atmósfera? Siempre es mucho más bajo que el del resto. Entonces genera una fuerza negativa, una presión negativa que se llama tensión. Ahora, esa tensión va a estar tirando de su columna de agua, ¿verdad? ¿Qué va a afectar este movimiento? Por un lado, la estructura de las células del xilema, ¿sí? Cómo va a afectar este movimiento. Y lo otro es por qué este xilema se dice que es una tubería, es un caño, pero que es vulnerable, que tiene problemas. Son las dos grandes situaciones que vamos a ver dentro de este movimiento del agua por el. Ahora, nosotros vimos rápidamente al principio de la teoría de hoy que las primeras plantas que se adaptaron a estos cambios de agua fueron las briófitas. Las briófitas no tienen haces conductores. Al no tener haces conductores, el agua se mueve por la superficie de sus hojas, entre sus células, o se va a mover por células especiales que se llaman hidroides, que ustedes van a ver una sección transversal en el hidroide. Y además, como no tienen haces conductores, ¿qué hacen con la síntesis de sus compuestos? Bueno, también tienen como movimiento, está bien si no está vinculado, pero tiene el mismo rol, tienen, en lugar de floema, tienen lo que se llaman leptoides, que son células por las cuales van a ir atravesando los compuestos fotoasimilados o los compuestos orgánicos, y que son células donde tienen las paredes terminales, los extremos de ellas, con unos plasmodesmos muy agrandados. Entonces van a ir pasando de célula a célula por esos plasmodesmos los compuestos orgánicos. En cuanto, si miramos cómo fueron avanzando los tejidos de conducción, fíjense que las briófitas no tenían, aparecen los tejidos conductivos con las licófitas, de las cuales todavía quedan unas 1200 especies, sigue avanzando con las helechos, avanza con las gimnospermas, y los tejidos conductivos más complejos lo presentan las angiospermas, que es de los cuales tenemos, o plantas con semillas, la mayor cantidad de representantes. Existen registros fósiles de cómo fueron avanzando, es decir, a medida que nos fuimos acercando hacia nuestros días, desde los 420 millones hasta acá, el diámetro de las haces conductoras se fue agrandando. Y además de irse agrandando el diámetro de esos haces conductores, se fueron incrementando las proporciones lignificadas. ¿Se acuerdan? Ustedes saben por morfología que el xilema no es otra cosa que un grupo de células muertas con paredes secundarias muy lignificadas. Entonces, aumenta la proporción de esas células muertas lignificadas y la complejidad en que se producían los arreglos de esas lignificaciones.